Proyecto 3, nombre, Telles Torres Lorena Alejandra, materia Diseño Digital VLSI, semestre 2022-2, grupo 5, profesora Elizabeth Fonseca Chávez. El objetivo es implementar el uso de servomotores o motor a pasos y la memoria RAM o ROM en el prototipo a escala de algún fenómeno de la vida real que se pueda simular su proceso mediante estos dispositivos. Introducción, sensor ultrasónico. El sensor HCSR04 es un sensor de distancia de bajo costo que utiliza ultrasonido para determinar la distancia de un objeto en un rango de 2 a 450 centímetros. Destaca por su pequeño tamaño, bajo consumo energético, buena precisión y excelente precio. El sensor HCSR4 es el más utilizado dentro de los sensores de tipo ultrasonido, principalmente por la cantidad de información y proyectos disponibles en la web. De igual forma, es el más empleado en proyectos de robótica como robots laberinto o sumo y en proyectos de automatización como sistemas de medición de nivel o distancia. Introducción servomotor. Un servomotor es un dispositivo eléctrico autónomo que permite un control preciso en términos de posición, angular, aceleración y velocidad, las cuales son capacidades que un motor normal no tiene. Esto es debido a que utiliza un motor normal y lo acopla con un sensor para retroalimentación posicional, lo que le permite controlar su velocidad de rotación y posición. En este caso, la señal de control es la entrada, ya sea analógica o digital, la cual representa el comando de posición final para el eje. Los servomotores se controlan enviando un pulso eléctrico de ancho variable o modulación de ancho de pulso, PWM, a través del cable de control. Hay un pulso mínimo, un pulso máximo y una frecuencia de repetición. Por lo general, un servomotor solo puede girar 90 grados en cualquier dirección para un movimiento total de 180 grados. La posición neutra del motor se define como la posición en la que el servo tiene la misma cantidad de rotación potencial tanto en el sentido de las agujas del reloj como en el sentido contrario. Introducción memoria ROM. Cuando se habla de memoria ROM, acrónimo Read Only Memory, es decir, memoria de solo lectura, se refiere a un tipo de almacenamiento empleado en computadoras y otros dispositivos electrónicos que se caracteriza por ser únicamente de acceso para lectura y nunca para escritura, es decir, que se le puede recuperar pero no modificar o intervenir. La memoria ROM tiene dos usos principales que son almacenamiento de software y almacenamiento de datos. Actividad. Con el sensor ultrasónico y el servomotor se simulará la pluma de la entrada de un autolavado. En un display, cuando se detecte un carro, marcará A abierto y se prenderá un LED. Pondrá C de cerrado cuando no se detecte. Una vez que haya entrado el carro, el cliente determinará qué tipo de lavado quiere, por lo que se diseñará un letrero que muestre el tipo de lavado que escogió con sus letras correspondientes en los displays, además de implementar un switch para encendido o apagado del letrero, brillo BR, teflón TE, lavado de motor LA, pulido PU, Express EP, cera CE, implementado con la memoria ROM. Primeramente, pues tenemos el RTL en el que tenemos diferentes entrados, por ejemplo, el bus de direcciones hacia la memoria ROM, CS hacia la memoria ROM y pues salen los bus de datos para cada display. Tenemos la entrada ECOS, LK para el divisor de frecuencias, los contadores, RCT para la señal y también tenemos diferentes señales. Tenemos en este caso tres. Señal pasa a trigger y de trigger tenemos una señal llamada trig. Después, seguidamente también tenemos SS7, que es el que se va a encargar de darnos como salida C o A, dependiendo. Y pues también el último contador que recibe es LK, LED, SERV y SERV1, que nos va a dar como salida un pin. Cada una de estas cosas las vamos a ir explicando código por código. Top. Es donde está lo más relevante. Lo primero es para controlar el sensor ultrasónico y lo segundo para el servomotor. Es importante saber que aquí se comparte una señal. En la práctica del sensor ultrasónico se prendía un LED cuando detectaba un movimiento, cosa que aún se conserva en este proyecto, como se puede observar debajo de U4. Lo que cambia ahora es que esa señal de LED se compartirá al servomotor para que cuando detecte el objeto, el servomotor se mueva. Y pues tenemos el divisor de frecuencia, la señal, el trigger, el contador, la otra señal, un segundo contador, SS7 para que se muestre en el display 7 segmentos abierto o cerrado y por supuesto ROM LCD para nuestro letrero. Divisor de frecuencia. Este se ha utilizado a lo largo del semestre y es únicamente para saber en qué frecuencia se moverá el motor. Señal. Este permite particionar la señal en 250.000 de manera que se establezca la señal en 1 o en 0 a partir del ciclo de trabajo.
El trigger permite tener control de la señal que emita el sensor ultrasónico, que es la que se compartirá con el servomotor. Contador define el rango en el cual va a detectar el objeto el sensor ultrasónico. La otra señal permite particionar la señal recibida en 1000, de manera que se establezca la señal en 1 o en 0 a partir del ciclo de trabajo. Contador 2 nos permite que se mueva el servomotor a partir de la señal del LED. Cuando sea 1, el servomotor se abrirá y en el caso de que sea 0, se cerrará. SS7 únicamente se encarga de mostrar la A en el caso de estar abierto y C cuando esté cerrado en el display de 7 segmentos. La ROM, como primera instancia, pues tenemos la entidad ROM LCD. En ella se tiene el valor de busdir, que es el encargado de la dirección en la que se almacenarán los datos. Seguidamente tenemos ES, que determinará el encendido y el apagado del letrero. Bus de datos y bus de datos 2 se encargarán de almacenar los datos guardados por la ROM, tanto en el primer display como en el segundo respectivamente. Después de la entidad está la primera parte de la arquitectura. Tenemos varias constantes, es decir, las letras que se conformarán por 7 bits para poder mostrarse en el display de 7 segmentos. Cada una de las constantes es un dato que se almacenará en bus de datos o bus de datos 2, dependiendo del display al que se le fue asignado. Continuamos y se tienen dos arreglos, memoria y memoria 2, en los cuales se determina el número de datos a mostrar. Se crean dos constantes, memrom y memrod2, donde se guardan los datos que contendrán y en qué orden estará en cada display. Se necesitarán dos procesos, en los cuales se colocan las variables de entrada a cambiar, que serían ambos bus de direcciones, busdir y busdir2. Después, en los dos procesos se hace la asignación de los dos datos que se vayan a elegir del bus de direcciones de la ROM en cada display. Dichas variables deben ser intermedias, tanto dato 1 como dato 2. Es necesario hacer un cast para que se convierta en entero por default. Para que siempre se estén enviando los datos de salida puestos en cada dirección, se crean otros dos proces que esperan si CS o dato, o bien dato 2 en cada caso cambie. Si el valor de CS es igual a 1, pasará el dato del bus de datos. En caso contrario, la salida del bus de datos se pondrá en alta impedancia, dando el efecto de no estar conectado y pues teniendo como resultado que se apague el letrero. Simulación, tarjeta FPGA. Tenemos cerrado y cuando encuentre el movimiento se va a volver una A por abierto. Entonces colocamos. Ahí está. Ahora tenemos de este lado esto, que prácticamente lo que nos va a indicar es el tipo de lavado que va a querer el cliente. 000 para BR, después 01 va a ser DE, 10 va a ser para LA, 11 para PU, 10 para EP y 101 para C. Entonces tenemos que tener en cuenta que si CS está activado, pues se va a ver el letrero. De lo contrario, pues va a estar apagado, ¿no? Pero pues el cliente va a ser quien escoja, una vez pasado el carro, lo que va a hacer. ¿Qué tipo de lavado va a escoger? Conclusión. Con este proyecto pudimos comprender al 100% el funcionamiento de un servomotor, el sensor ultrasónico y la memoria ROM, sobre todo cómo aplicarlo a un caso de la vida cotidiana.